Epicentro 1, CMI. Brutal crecimiento del coronavirus hoy en el país. Más de 100.000 contagiados. Hoy se registraron 4.000 más. El coronavirus en el país no cesa de aumentar mes a mes. Epidemiólogos advierten que vienen meses críticos. Gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre el presidente y los alcaldes. En foro de CMI, el presidente Duque ataca a demagogos y populistas. Fuerzas militares han investigado 118 casos de abuso sexual, revela comandante del ejército. 214 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Gigantesca incautación de cocaína en el Caribe cerca a Panamá. Plan de ayuda a deudores del sistema bancario y financiero. Putin gana en Rusia, presidencia eterna. Estados Unidos compra stock mundial de fármaco contra virus. Grandes resultados en foro sobre inversión extranjera en Colombia, promovido por el Canal 1. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La terna para procurador precipitará nuevos cambios en el gabinete. 2. Duro reclamo de los sindicatos de la rama judicial al fiscal Francisco Barbosa. 3. Tremenda sorpresa del director del DANE y la directora de Bienestar Familiar en un foro virtual. Y Miñapa, una falsa arquitecta tenía a su cargo los proyectos más importantes del IDU. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia superó esta noche la cifra de los 100.000 contagiados con COVID-19. En las últimas 24 horas fueron diagnosticadas 4.163 personas infectadas y 163 fallecidas. Los recuperados superan los 43.000. El mes de julio inició con 102.009 colombianos que se han contagiado del COVID-19. Este martes se presentó la cifra más alta de nuevos casos, un lamentable récord de 4.163 personas que se contagiaron. Algunas personas que padecen de esta enfermedad hacen un llamado a todos los colombianos. Me contaminé cuidando a mi hermano, creía que estaba cuidándome. Realmente las medidas son pocas. Así que por favor cuídense, huyan de esta batalla. 18.054 pruebas se procesaron en los laboratorios del país. Así está la situación en Colombia. En Bogotá hay 31.417 personas que han sido detectadas con coronavirus. El departamento del Atlántico tiene 24.212 casos activos. Valle del Cauca tiene 10.508 contagiados, Bolívar 9.392 y el Amazonas 2.319, siendo los más afectados. Esto es algo que es muy frecuente. En la medida en que hay más casos, se acelera la velocidad de contagio. Este miércoles se confirman 163 nuevos fallecidos a causa del contagio con el coronavirus. Un niño de 11 años en Cartagena es una de las nuevas víctimas del COVID. A la fecha han perdido la batalla contra el virus 3.470 colombianos. Con otros 1.334 recuperados, la cifra total llegó a los 43.407 recuperados. El COVID-19 se sigue propagando rápidamente en el país. Mes a mes aumenta el número de contagios. No cesa la rápida propagación del coronavirus en Colombia. El 1 de abril eran 1.065 positivos y 17 fallecidos. Un mes después, el 1 de mayo, la cifra llegó a los 7.006 positivos y 314 muertos. Otro mes después, el 1 de junio, la cifra de contagiados llegó a los 30.493 y se confirmaron en su momento 969 muertos. En este gráfico se detalla el rápido crecimiento de la curva epidemiológica. Desde el 1 de abril, cuando eran 1.065 contagios, y hoy, 3 meses después, cuando se superó la cifra de los 102.000 contagiados. Esta línea demuestra el rápido crecimiento de la pandemia en el país, junio el mes más crítico hasta el momento. En el gráfico también se observa el comportamiento en el número de fallecidos mes a mes. En 3 meses la cifra superó los 3.400 decesos.
Ante la crítica situación por estas cifras, epidemiólogos colombianos advierten que se deben extremar las medidas de bioseguridad. Julio y agosto podrían ser los meses más críticos y de expansión del virus en el país. Un duro llamado hacen los expertos en la salud y los epidemiólogos en el país ante las altas cifras de muertes y contagios. A pesar de que a la fecha las cifras son alarmantes, en julio y en agosto se podrían dar los peores días de la pandemia. Seremos testigos de las semanas más difíciles desde que empezó esta epidemia. Se espera que el pico de casos llegue en el mes de agosto, tiempo durante el cual tendremos más de 100.000 casos activos. Probablemente se colapsará la capacidad institucional de camas de cuidado intensivo y rondaremos una cifra de 500 o más muertos diarios. En las próximas semanas se espera que los contagios sigan aumentando, ya que el pico epidemiológico aún no ha llegado. La indisciplina de algunos ciudadanos sigue siendo la puerta de entrada del virus a los hogares del país. De mayo a junio, el número de fallecidos ha crecido en casi 200% y el número de detectados ha crecido en 260%. Esto es resultado de las fallas en el autocuidado y de la indisciplina social. Recordar a las personas seguir todas las medidas preventivas de una manera muy responsable, con autogestión, así protegemos a nuestras familias y a la comunidad. Estamos en el momento de la responsabilidad individual, ya que nuestras acciones tienen implicaciones sobre toda la comunidad, incluidos nuestros seres queridos. Este es un llamado a la cordura. Nuestras excusas podrían ser responsables de muchas muertes por COVID-19. El comportamiento de la curva epidemiológica sigue dependiendo del comportamiento y el autocuidado de cada colombiano. Usted reveló que el 16% de las personas en Colombia que se practican la prueba del coronavirus 19 resultan positivos. El Ministerio de Salud planteó una nueva estrategia de lucha contra la enfermedad. Durante un seminario virtual organizado por ANIF, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que de cada 100 personas que se someten al examen del COVID-19, 16 resultan positivas. Estamos permanentemente buscando llegar, cuando identificamos brotes, aislar las zonas, cerrar y generar todas las estrategias para reducir el contagio. Anunció una nueva estrategia de lucha contra el coronavirus consistente en aislamientos por zonas y ya no por cuarentenas generalizadas. Las autoridades de salud tienen identificados los puntos críticos de contagio para intervenirlos. Puntos críticos siempre, las plazas de mercado, los terminales de transporte, las zonas donde hay aglomeración y alta informalidad. De acuerdo con los más recientes análisis del Ministerio de Salud, se espera mayor pico de contagio por coronavirus en agosto. En Barranquilla, las autoridades hicieron una evaluación de las EPS que registran el mayor número de quejas por parte de sus afiliados durante el periodo de la pandemia. En época de pandemia, en el periodo marzo-junio, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo Nueva EPS, Sura y Salud Total son de las que más se quejan los barranquilleros. Ya que en el régimen contributivo los pacientes, los ciudadanos se han quejado de trámites en relación a la pandemia de COVID-19 y a autorizaciones de servicios. En el podio del régimen subsidiado aparecen otra vez Nueva EPS, Medimás y Comeva. Los barranquilleros se han estado quejando entre marzo y junio de trámites para COVID y de entrega de medicamentos. El informe de la Secretaría de Salud de Barranquilla detalla que en el régimen subsidiado hay pacientes a quienes les ha demorado hasta un mes la entrega de resultados de pruebas de COVID-19. En medio de la emergencia entró en funcionamiento el hospital de campaña del centro de eventos que comenzó a operar con 157 de las 600 camas para las que tiene capacidad. Este hospital, construido por militares, será usado antes de que el paciente llegue a un nivel de cuidados intensivos cuyas unidades se registran una ocupación del 88%. Esta noche Atlántico reporta 65 nuevos fallecidos. Y en Medellín, mientras los restaurantes preparan los protocolos para reabrir sus puertas, los médicos piden una nueva cuarentena total y obligatoria. Los protocolos de bioseguridad implementados en restaurantes en Medellín van desde un código QR para escanear la carta sin tener contacto físico y vidrios que dividen la mesa y marcan el distanciamiento. Procuraremos que toda la gente pague con tarjeta
y no en efectivo. En contraste, mientras el sector gastronómico pide la reapertura, la Asociación de Médicos de Antioquia envió esta carta al gobierno departamental con copia al presidente Duque solicitando una nueva cuarentena estricta y obligatoria debido al pico de contagios que en Medellín va en aumento. Que entremos nuevamente en cuarentena total y obligatoria en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. De otro lado, los que se abrieron de nuevo hoy sus puertas en Medellín fueron algunos museos, bibliotecas y el Jardín Botánico. La alcaldía de Cali anunció un pico y cédula para las compras del próximo viernes, día sin IVA. Los números impares pueden hacer compras de 6 de la mañana a 2 de la tarde y los pares de 2 de la tarde a 10 de la noche. Además, se adoptaron medidas de bioseguridad como la toma de temperatura a todos los asistentes y compradores. Los establecimientos que incumplan serán cerrados y sancionados con multas millonarias. El gobierno de Estados Unidos entregó hoy una donación de 200 ventiladores mecánicos para atender pacientes con COVID-19. Son aparatos de última generación que fueron entregados por el embajador Philip Goldberg al presidente Iván Duque. Con la entrega de estos equipos, la ayuda del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Colombia completa los $30 millones. Noticentro 1 CMI revela la gran encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Iván Duque. El sondeo preguntó la opinión de los colombianos sobre las diferencias entre el jefe de Estado y la alcaldesa Claudia López. Estos son los resultados. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI entre el 30 de junio y el 1 de julio les preguntó a los colombianos sobre la imagen positiva del presidente Duque y de 4 alcaldes de ciudades capitales. A la pregunta, ¿la opinión que tiene usted del presidente Iván Duque es positiva? 45%, negativa, 46%, no sabe, no responde, 9%. A la pregunta, ¿la opinión que usted tiene del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es positiva? 83%, la mayor entre los mandatarios locales. Negativa, 5%. No sabe, no responde, 12%. La opinión que usted tiene de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es positiva, 76%, la segunda después del alcalde de Medellín. Negativa, 19%. No sabe, no responde, 5%. La opinión que usted tiene del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es positiva, 68%, negativa, 23%. No sabe, no responde, 9%. Y en Barranquilla, ciudad que en los últimos días estuvo en cuidados intensivos, a la pregunta, ¿la opinión que usted tiene del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, es positiva, 62%, negativa, 34%, no sabe, no responde, 4%. El Centro Nacional de Consultoría también hizo 2 preguntas sobre la relación presidente Duque, alcaldesa de Bogotá. En su opinión, ¿quién ha manejado mejor la crisis del coronavirus en Bogotá? ¿El presidente Iván Duque o la alcaldesa Claudia López? El presidente Iván Duque, 15% respondieron los bogotanos. La alcaldesa Claudia López, 70%. No sabe, no responde, 15%. Y a la pregunta, ¿el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López han tenido discrepancias en el manejo de la crisis del coronavirus en Bogotá? En su opinión, ¿cuál de los dos tiene la razón? De nuevo gana la alcaldesa, porque el presidente Duque saca el 19%, la alcaldesa Claudia López 58%, ninguno de los dos 13%, no sabe, no responde 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Bueno, pues a propósito, el presidente Iván Duque aseguró hoy que hay demagogos y populistas que están aprovechándose de la pandemia para buscar beneficios políticos y promover una inaceptable lucha de clases en Colombia. El presidente Iván Duque participó hoy en el foro virtual del Canal 1 y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, defendiendo las acciones que ha tomado su gobierno para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo la salud de la economía. Sin mencionar a ningún funcionario público por su nombre, pero algunos han creído que se refiere a la alcaldesa de Bogotá, el presidente Duque dijo que hay voces populistas antagónicas a sus decisiones. Esas voces populistas, demagógicas que han hecho daño en el mundo, lo que tratan es de aprovechar políticamente la coyuntura y satanizar a los empleadores y a los formadores de capital. El presidente Duque también se refirió tácitamente al senador Gustavo Petro al afirmar que hay quienes aprovechan la pandemia para promover una lucha de clases. Se equivocan aquellos que pretenden construir proyectos políticos promoviendo la lucha de clases, tratando de generar odios entre empleadores y empleados,
entre empresarios y asalariados. Más adelante, en esta emisión del Noticentro 1 CMI, presentaremos la intervención del presidente Duque y de quienes participaron en el foro virtual del Canal 1 y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Investigan a 118 militares por violencia sexual. Fiscalía anuncia nuevas decisiones en la investigación por el hallazgo de un laboratorio de droga en la finca del ex embajador Fernando San Clemente. Incautan 7,5 toneladas de cocaína en el Caribe. El comandante del ejército, el general Zapateiro, reveló que investiga 118 casos de militares involucrados en violencia sexual hacia menores de edad. La aparición de denuncias que permanecían ocultas y con niveles mínimos de investigación obligó al comandante del ejército a revelar información sobre las violaciones ocurridas desde 2016 hasta hoy. Identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad. De los 118 investigados, solo 45 han sido desvinculados del ejército. Los otros 73 siguen activos, esperando las decisiones disciplinarias. El comandante del ejército dijo que los soldados sí son capacitados para cumplir con las normas de los derechos humanos. Ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Anunció que se fortalecerán las capacitaciones. El ejército tomó medidas contra los superiores de los soldados que violaron a una menor en Risaralda. 3 suboficiales fueron llamados a calificar servicios. Los suboficiales que comandaban el pelotón y la escuadra a la que pertenecían los 7 soldados implicados en la violación de la menor indígena fueron llamados a calificar servicios y tendrán que abandonar de inmediato las filas del ejército. Fueron apartados por fallas en el comando, control y disciplina de la tropa. Entre ellos está el sargento que informó de la situación al batallón una vez recibió la primera alerta de la familia de la víctima. Por su parte, el comandante del batallón San Mateo, coronel Wilson Caicedo, y su segundo al mando fueron separados de sus cargos actuales, pero seguirán en el ejército. La inspección seguirá indagando sobre sus acciones y omisiones como comandantes. Los soldados que aceptaron su responsabilidad en los hechos ante la Fiscalía fueron trasladados a la cárcel militar de Bello, Antioquia. Y a la cárcel fue enviado un hombre quien, según las autoridades, violó a una niña de 4 años en el Huila. La niña permanece bajo observación médica. En zona rural de Garzón, Huila, fue capturado por la comunidad y entregado a las autoridades Sebastián Mielevestín, el presunto responsable de un aberrante caso de abuso sexual y agresión física contra una menor de tan solo 4 años de edad. Según las versiones de familiares y amigos, el hombre de 27 años de edad había llegado aproximadamente hace 4 meses al sector. Gracias al apoyo de residentes del sector fue allá en una zona boscosa donde lograron retener a un hombre, el cual fue entregado al Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, procediendo a realizar la judicialización como presunto responsable de este hecho. El sujeto fue llevado a un centro médico para su valoración y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía, quien ante un juez de control de garantías le imputó los delitos de acceso carnal abusivo agravado y feminicidio en el grado de tentativa. El hombre no aceptó los cargos y el juez le determinó la medida de aseguramiento intramuros. Los presidentes de la Justicia Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos se pronunciaron en contra del asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC. En un mensaje conjunto, las cabezas del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición creado en el Acuerdo de Paz lanzaron su voz de alerta por los constantes asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC. Cuando se interrumpe la vida de una o un líder social o de un excombatiente, la sociedad colombiana pierde la oportunidad de llegar a la verdad que necesita el país y lograr la transformación social que garantice que estos hechos jamás se repetirán. Los líderes y las lideresas sociales, como también los excombatientes que se acogieron al proceso de paz, necesitan la protección no solo del Estado, sino también de toda la sociedad colombiana. Hacemos un llamado a la sociedad para respaldar la ardua labor que realizan las lideresas y los líderes por la transformación en Colombia.
Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 214 exintegrantes de las FARC. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 3 personas vinculadas a la investigación por el hallazgo de un laboratorio de droga en una finca de propiedad del ex embajador Fernando San Clemente. Las 3 personas capturadas tendrán que responder por hacer parte de una red de narcotráfico que operaba en la finca del ex embajador Fernando San Clemente. 2 de los detenidos son señalados de ser administradores del predio. Para imputarles los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. La Fiscalía también dio a conocer que adelantó el procedimiento de extinción de dominio de los predios donde operaba el laboratorio de droga, valorados en 150.000 millones de pesos. Dicha medida se anunció desde el pasado 8 de junio y hoy se materializó. Se halló dentro de este inmueble varios elementos que constituyeron hechos delictivos, entre ellos obviamente más de 7 toneladas de insumos. Pese a que ya hay 8 personas detenidas por este caso, la Fiscalía aún no resuelve la situación judicial del ex embajador San Clemente. Las autoridades de Colombia y Estados Unidos reportaron la incautación de 7,5 toneladas de cocaína en aguas del Caribe. La droga había sido enviada desde el puerto de Cartagena hacia el puerto de Colón en Panamá. Estaba camuflada en un cargamento de material para la construcción, conocido como caolín. Se trata de la incautación más grande realizada este año. La cocaína incautada pertenecía a estructuras del narcotráfico asociadas al grupo armado organizado Clan del Golfo y en los mercados internacionales tendría un valor cercano a los 286 millones de dólares. Se trata de un golpe muy importante de nuestra fuerza pública contra las organizaciones criminales. En el operativo participaron la Armada y la Policía de Colombia y la DEA de Estados Unidos. Este miércoles se conoció una nueva interceptación hecha por la Fiscalía al ganadero José Guillermo Ñeñe Hernández, en la que habla sobre la campaña del presidente Iván Duque. Asimismo, el CTI inspeccionó la sede del Centro Democrático. El nuevo audio habría sido obtenido por la Policía Judicial días después de la primera vuelta presidencial. En la grabación habla Hernández y una persona que se identifica como Sandra Isabel Aguilar. Que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad pues esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Pero te averiguo quién está encargado de eso, quién está coordinando. En el audio, aunque no se habla sobre compra de votos, sí se menciona la cercanía de Ñeñe Hernández con el presidente Duque. Tú sabes, yo voté por Duque, las personas que yo conozco, y estas personas que yo he trabajado con ellos tienen grupos grandes, entonces son de esos que han votado, unos votaron por Fajardo ahí, y entonces pues esa gente hay que direccionarla con Duque. Pero este no es el único lío en la campaña del primer mandatario, dado que la Fiscalía anunció que indaga un audio en el que la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, habla con María Claudia Daza sobre una aparente financiación de un empresario venezolano. Incluso, Daza ya rindió su versión ante la Fiscalía, así como otras personas de la campaña del primer mandatario. Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña, a la señora Priscila Cabrales Méndez, quien ha sido mencionada en las conversaciones, a la señora María Mónica Urbina, esposa del señor Hernández Aponte. La Fiscalía adelantó una inspección en la sede del Centro Democrático para recolectar información sobre las cuentas de la campaña de Duque. La Fiscalía acusó ante un juez al exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino, quien enfrenta un juicio por su presunta participación en el llamado Cartel de la Toga. Tarquino es acusado por la Fiscalía de asociarse con el exmagistrado Leonidas Bustos para pedirle 20.000 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions. Dice la Fiscalía que Tarquino solicitó ese dinero para asumir la defensa en 7 procesos que cursaban contra Lions en la unidad anticorrupción, que en ese momento era dirigida por el exfiscal Luis Gustavo Moreno. El exmagistrado habría pedido la suma bajo la promesa de que solucionaría todos los problemas de Lions ante las autoridades. El exmagistrado tendrá que responder por los cargos de concusión y asociación para la comisión de delitos. Temibles bandas venezolanas trasladaron sus enfrentamientos a Bogotá. Así es como lo reportan las autoridades, que dicen tener identificados a 2 grupos que estarían detrás de varios homicidios en la capital. Uno de ellos, el sicariato en Fontibón.
La disputa entre peligrosas bandas de sicarios venezolanos se trasladó a la capital y serían responsables del doble homicidio en Fontibón. La banda de alias Jayco y la banda de alias Meliani. Las autoridades están tras la pista de los delincuentes que presumen su arsenal, fajos de billetes y fotos de sus víctimas más recientes en redes sociales. Que como resultado de esa confrontación por venta de estupefacientes han generado varios homicidios en la ciudad y en otras ciudades de nuestro país. La investigación contra estas temibles bandas venezolanas, responsables de por lo menos 50 homicidios, lleva 5 meses. Mañana las autoridades en Bogotá revelarán las cifras de seguridad del primer semestre. Los gobernadores del país acordaron un protocolo para impedir aglomeraciones en el segundo día sin IVA que se llevará a cabo el próximo viernes. Los gobernadores del país se comprometieron a implementar medidas estrictas para impedir las aglomeraciones el próximo viernes 3 de julio, en el segundo día sin IVA en el país. Tras varias reuniones a instancias de la Federación de Departamentos, los mandatarios regionales esperan que 86.000 comercios estarán abiertos, un gran porcentaje de ellos las 24 horas. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo. Y hacemos un llamado conjunto para que los colombianos vivan este segundo día sin IVA, adoptando responsables medidas de autoprotección. El presidente de la Federación de Departamentos sostuvo además que el comercio espera implementar 1.200.000 colombianos en la jornada que no venderá electrodomésticos ni equipos digitales en forma presencial. Que han establecido estrictos protocolos y estrategias para mantener el distanciamiento social y evitar que se repitan aglomeraciones en establecimientos de comercio. Se espera que la ropa y elementos deportivos tengan un repunte en la venta presencial el próximo viernes. El superintendente financiero Jorge Castaño presentó esta noche un programa de acompañamiento a deudores afectados por la crisis derivada del COVID-19. El plan estará vigente hasta el 31 de diciembre y cobija todo tipo de créditos. El plan de ayuda al deudor presentado esta noche por el superintendente financiero Jorge Castaño es la segunda parte de las medidas de reestructuración de créditos que dictó el gobierno a comienzos de la pandemia y que ya ha favorecido a más de 10 millones de deudores por más de 214 billones de pesos. Se acogieron empresas de todos los tamaños y personas naturales con toda clase de créditos. El superintendente Castaño explica ahora quiénes se van a beneficiar con estas medidas. Aplica para todos los deudores, como lo hemos mencionado, en todas las modalidades de cartera y tiene específicamente unos beneficios, señor presidente, es que le permite a los colombianos ajustar de manera definitiva el flujo de caja, aplican para toda la vida del producto, permite conservar la calificación de sus deudores en las centrales, permite también que se pueda acceder a nuevos créditos a futuro, le permite también al deudor que no tenga que asumir ni intereses de mora ni gastos de cobranza. Los deudores se podrán acoger a partir del 1 de agosto. Se van a beneficiar porque son medidas para toda la vida del crédito. Se les facilita acceder en el futuro a nuevos créditos. No implica asumir nuevos intereses de mora ni de cobranza y no requiere abogado ni intermediario para su aplicación. La Asociación de Instituciones Financieras calcula que los hogares colombianos han perdido más de 16 billones de pesos desde que comenzó la pandemia. La pandemia por el coronavirus ha tenido un alto costo económico para las familias colombianas. Según ANIF, desde marzo, cuando comenzó la cuarentena, y hasta junio, las pérdidas ya superan los 16.700.000 millones de pesos. En un seminario virtual, el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, explicó el impacto económico que ha tenido el COVID-19 para los hogares en Colombia. Y es plata que los hogares ya no tienen para comer, para suplir sus necesidades. O sea, es un tema de, como lo llaman algunos economistas, de sufrimiento económico grave porque se ha perdido una parte importante de los ingresos de los hogares. En el seminario virtual, ANIF también insistió en que es inaplazable una reforma tributaria que aumente el número de personas obligadas a declarar y pagar renta. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que el 82% del comercio organizado reportó caída en sus ventas durante mayo. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 82% del comercio organizado reportó pérdidas durante el mes de mayo. Tan solo un 9% reportó cifras estables. De este monto, al menos 49% dijo que la caída en sus ventas fue superior al 60%. Entre 400 y 600 empresarios que realizaron la encuesta señalan que persiste la afectación por el bajo consumo y la lenta reactivación. Es decir, que las consecuencias del
confinamiento se están viendo con las cifras del mes de abril y el mes de mayo. La situación del comercio generó la salida de más de 900.000 puestos de trabajo. Concuerda con las cifras reveladas por el DANE, en la cual el comercio en el mes de mayo respecto al año anterior disminuyó en 910.000 empleos la situación de sus plantas de personal. Los sectores más afectados son moda, confecciones textiles, joyería y la industria automotriz. Las tiendas Tostao se declararon en insolvencia. El negocio se quedó sin liquidez por la cuarentena y ahora propone acuerdos con sus acreedores para pagar deudas. Así lucen hoy las populares tiendas Tostao, semivacías. En medio de la pandemia, pocos clientes llegan. Don Luis Castañeda es uno de ellos. Cada mañana suele comprar su desayuno aquí. Dice que lo atrapó la estrategia de bajo costo. Yo vengo constantemente, a veces vengo 2 veces al día. Me llama la atención es la calidad. Sí, me parecen buenos precios que tienen y sobre todo que compite un poco a la mitad o a veces un cuarto más económico que en otros cafés con la misma calidad. Tostao llegó hace 4 años a Colombia por iniciativa de un empresario alemán. Poco a poco se fue expandiendo, ya tiene más de 500 tiendas, pero la crisis del coronavirus tiene a estas cafeterías al borde de la insolvencia y haciendo cola ante la Superintendencia de Sociedades. Queremos decirles que desde Tostao nos comprometemos con cada uno de nuestros acreedores a que una vez la Superintendencia nos admita el proceso de negociación, nos comunicaremos directamente con cada uno de nuestros aliados. Han pasado ya 3 meses desde que comenzó la cuarentena. La situación de este café es un síntoma de lo que muchos negocios están padeciendo. Lo que está pasando con Tostao es simplemente las consecuencias de esta contracción económica, que la única manera que encuentran las empresas de no cerrar definitivamente es acogiéndose a este tipo de reorganizaciones. De Tostao dependen 3.500 empleos directos, 68% son mujeres. En alianza con cadenas de supermercados, las tiendas Tostao buscan reubicar temporalmente a unos 400 empleados mientras pasa la emergencia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Las restricciones por el COVID-19 que tienen paralizado el turismo en todo el mundo han llevado a este sector a tener pérdidas por $3,3 billones, según Naciones Unidas. Pocos sectores han recibido el devastador impacto de la pandemia del COVID-19, como lo ha hecho la industria del turismo, que a nivel mundial vive una crisis histórica tras casi 4 meses de paralización. Así lo reveló la ONU en su más reciente informe sobre comercio y desarrollo, en el que alerta que el turismo podría perder, en el mejor de los escenarios, más de $1,2 billones, una cifra que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto Mundial. Mientras que en el escenario más pesimista, que calcula una paralización de 12 meses, estima una gigantesca e histórica pérdida de $3,3 billones, más del 4% del PIB mundial. Naciones Unidas recordó la importancia de esta industria en países latinoamericanos como Colombia, donde el turismo es clave para la economía, con un valor que se ha triplicado en los últimos 20 años. La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI y FENALCO reportaron una caída del 38% en la venta de vehículos en el primer semestre del año. Los gremios de la industria automotriz registraron una caída en la venta de vehículos, la cual sumó 11.956 unidades en junio de 2020, lo que representa una reducción de 38,5%. Y en el año corrido se alcanzó la venta de 72.292 automotores para una caída del 37,7%. Se pide alivios tributarios ya que el IVA y el impoconsumo frenan la actividad. Este mes de junio caímos solo un 37%. Pero no hay que olvidar que durante el mes de abril la caída fue del 98%. Sin embargo, se destaca la recuperación paulatina en el mes a mes, ya que en mayo la cifra cerró en 8.920 unidades. Y en la medida que el mercado automotor vaya creciendo, va encadenando y va contribuyendo al crecimiento económico en muchos aspectos. El mercado de venta de motocicletas registró la misma tendencia en materia de recuperación. Hoy se conoció el ranking de las entidades públicas más demandadas durante el último año. El listado lo encabeza la Policía Nacional, con demandas por $77 billones. Para que se hagan una idea, esto es 13 veces el presupuesto para el Metro de Bogotá. La lista de entidades públicas más demandadas en el último año la dio a conocer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El listado lo encabeza la policía, con demandas con pretensiones por $77 billones, casi 13 veces más que el presupuesto estimado para el Metro de Bogotá de $6 billones.
En segundo lugar aparece el Ministerio de Minas con demandas en su contra por 69 billones de pesos. El tercer puesto lo ocupa la Fiscalía con demandas cuyas pretensiones llegan a los 60 billones de pesos. Adicionalmente, por cantidad de procesos en su contra, las entidades más demandadas fueron Colpensiones con 120.000, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, con 93.000 demandas y la Fiscalía General con 26.000. En total, según la Agencia de Defensa Jurídica, las defensas contra el Estado llegan a 424 billones de pesos en pretensiones. Hoy la calificadora Moody's rectificó al Ministerio de Hacienda y explicó que el grado de inversión de nuestro país no ha sido ratificado. Luego de que el Ministerio de Hacienda de Colombia afirmara que Moody's Investor Service había mantenido la calificación crediticia Baa2 del país, la firma salió a desmentir tal aseveración a través de un comunicado. La calificación no fue afirmada. Esto solo sucede cuando tiene lugar un comité soberano, lo cual no fue el caso en esta ocasión. El ministerio aseguró que la ratificación se dio debido a la resistente economía de Colombia y las prudentes políticas económicas. Y aunque Moody's sí publicó 2 documentos sobre el país, no contenían ninguna medida de afirmación de la calificación, sino que era parte de la revisión semestral que se hace de los elementos que sustentan la calificación del país. El Ministerio de Hacienda tuvo que aclarar hoy públicamente esa información sobre la evaluación de la calificadora Moody's. Con este comunicado, el Ministerio de Hacienda de Colombia había reportado supuestamente la decisión de la calificadora Moody's de mantenerle el grado de inversión a Colombia. En el documento se dijo que Moody's afirma calificación de Colombia con perspectiva estable, un escalón arriba del grado de inversión. Sin embargo, horas después, el mismo ministerio tuvo que salir a aclarar la información. En la cuenta de Twitter @Minhacienda se publicó la siguiente explicación, señalando que la noticia se había dado con base en documentos de Moody's sobre Colombia. Al considerar que la calificación vigente de Colombia es apropiada, se publicó un documento con las conclusiones de la revisión periódica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.109 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,92% a 7.950 pesos. Por lo tanto, la acción ordinaria del Grupo Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 1,52% a 9.750 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.723 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.177 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 12,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 3 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere más noticias de Colombia y el mundo. 16 de los 20 alcaldes locales de Bogotá están investigados por contratos celebrados durante la pandemia. Estados Unidos compra todas las existencias de 3 meses de Remdesivir, medicamento contra el coronavirus. El Gobierno Nacional aprobó los protocolos para iniciar pilotos de vuelos nacionales en Colombia, pero serán los alcaldes los que pueden tomar la determinación de aprobar o no el reinicio de operaciones. El Ministerio de Salud emitió la resolución 1054, en la cual se señalan las medidas de bioseguridad para el transporte de pasajeros en los aeropuertos del país. Tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que están aplicándose a nivel internacional, en temas como distanciamiento. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, visitó el Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual ya está listo para reapertura, pero depende de la decisión de la alcaldesa Claudia López. No hay un sector donde quien no sea competente para ir habilitando las empresas, los sectores, una vez se aprueban los protocolos de bioseguridad, no sea el alcalde.
Dentro de las medidas para los viajeros en los protocolos se encuentran ingresar a la terminal máximo 2 horas antes de la hora prevista para la salida de su vuelo. Le deben permitir el transporte de geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en el equipaje de mano. Bajo la lupa de la Contraloría Distrital están 16 alcaldes locales en Bogotá por los contratos suscritos con la Cruz Roja para la entrega de mercados durante la pandemia. La Contraloría de Bogotá abrió investigación preliminar contra 16 de los 20 alcaldes locales por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante la pandemia. Entre 16 fondos de desarrollo local y la Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá, Cundinamarca. Los mandatarios locales bajo la lupa de la Contraloría son Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Kennedy, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz. Las presuntas irregularidades tienen que ver prácticamente con sobrecostos, con la entrega, con toda la parte operativa de la entrega de los mercados. El monto de los contratos con presuntas irregularidades asciende a más de 82.000 millones de pesos. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba criticó a la Aeronáutica Civil por las demoras en la construcción del aeropuerto del Café. El Contralor General de la Nación visitó los terrenos donde se construirá el aeropuerto del Café en el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas, en donde asegura que está vigilando para que a este proyecto se le dé cumplimiento de manera rápida. Le hemos jalado las orejas a la Aeronáutica Civil y le hemos dicho a su director que le ponga más velocidad, porque se ha demorado mucho este director. Dice el Contralor que lo considera como una obra crítica, esto debido a los retrasos que ha tenido la obra. Ya que tiene 121 meses de retraso. Este proyecto, que se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la Nación, debería estar listo para finales del 2022 o principios del 2023, con un presupuesto superior a los 450.000 millones de pesos, de los cuales una parte lo aportará el Gobierno Nacional y la otra la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales. Los 14 senadores del Partido Liberal enviaron una carta al presidente Iván Duque para que por decreto aumente el arancel para los textiles importados. En la carta al presidente Iván Duque, la bancada del Senado del Partido Liberal, conformada por 14 congresistas, le dicen que una medida para reactivar la economía es emitir un decreto para rescatar la industria textil nacional. Una de estas medidas, y lo decimos sin rodeos, es la de implementar por el camino ajustado a las normas el arancel que un acuerdo partidista aprobó en el marco de su plan de desarrollo, norma que fue declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional, pero que su gobierno puede expedir vía decreto. Para la reactivación de la producción y el empleo se debe promover el consumo del producto colombiano, combatiendo el contrabando, que también sirve para el lavado de los dólares del narcotráfico. El artículo para elevar los aranceles a las importaciones de textiles tuvo mayoría en el Congreso. Estados Unidos, país que hoy registró 60.000 casos positivos de COVID-19, compró casi todas las existencias de Remdesivir, el fármaco aprobado por estudios médicos que es utilizado como tratamiento para el COVID-19. El fármaco Remdesivir, uno de los únicos tratamientos aprobados contra el coronavirus, fue adquirido por Estados Unidos casi en su totalidad para los próximos 3 meses. El medicamento es producido por la farmacéutica Gilead Sciences y está patentado, por lo que ningún otro laboratorio puede ayudar al suministro sin autorización. El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo para hacerse de toda la producción de Remdesivir de julio y el 90% de lo proyectado para agosto y septiembre. Los tratamientos serán distribuidos directamente en los hospitales de todo el país a través de los departamentos de salud de los distintos estados. El país norteamericano volvió a superar el umbral de 1.000 nuevas muertes por coronavirus luego de 3 semanas y ya supera los 2,6 millones de infectados y los 127.000 muertos. Brasil rompió la barrera de los 60.000 muertos por coronavirus, la segunda mayor cifra de mortalidad a nivel mundial. Allí la pandemia aún no parece acercarse a su pico. Sin duda alguna, Brasil es el país de Latinoamérica que más ha aportado a las alarmantes cifras de muertos y contagios en el mundo por coronavirus. El 12% de la cifra global se encuentra en el gigante suramericano, que hoy superó los 60.000 muertos. Nós temos número total de óbitos registrados de 60.000 e 610, né? E o número de novos registros de 1.016 casos de óbitos.
El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, es el más afectado por el virus con 281.380 casos y 14.763 muertos, seguido de Río de Janeiro con 112.611 enfermos y 10.080 decesos. Las autoridades australianas pondrán en cuarentena durante un mes a más de 300.000 personas en Melbourne, con el fin de contener el riesgo de propagación del COVID-19. La determinación se da después de 2 semanas de altos aumentos en el número de nuevos casos de coronavirus en esa ciudad. Las estrictas restricciones irán acompañadas de un despliegue masivo de pruebas de detección. La crisis desatada por el coronavirus en la industria aérea tiene a otra importante compañía contra la espada y la pared. El gigante aeronáutico Airbus anunció que suprimirá 15.000 puestos de trabajo para 2021. La reducción afectará en gran medida al personal en Francia y Alemania. También golpeará los centros de producción en el Reino Unido y España, donde 1 de cada 5 trabajadores de Airbus será despedido. Los primeros resultados de la votación en Rusia dan la victoria al sí en el plebiscito que le da vía libre al presidente Vladimir Putin para seguirse perpetuando en el poder. Tras una semana de votaciones en Rusia para una reforma constitucional, el mandatario Vladimir Putin se acerca cada vez más a su objetivo de perpetrarse en el poder, por lo menos hasta el 2036. Los primeros resultados dan una clara ventaja a la reforma que le daría vía libre al presidente para postularse para la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido, lo que la constitución anterior no le permitía. Con más del 40% de los votos escrutados, el 75,7% de los rusos han votado a favor de las enmiendas constitucionales. Por su parte, la oposición ha denunciado la manipulación de las cifras para que Putin sea presidente de por vida. No había muchas dudas sobre el resultado del referéndum porque las reformas ya habían sido aprobadas por el Poder Legislativo al comienzo de este año y además el nuevo texto de la Constitución ya estaba en venta en las librerías. Cientos de exfuncionarios de la administración del republicano George W. Bush formaron un comité para apoyar a Joe Biden, el candidato demócrata que busca arrebatarle la reelección al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con el objetivo de unir y movilizar a una comunidad de votantes históricamente republicanos, ahora decepcionados con la presidencia de Donald Trump, fue lanzado el Comité de Acción Política, 43 exalumnos por Biden, un grupo en apoyo al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, formado por exfuncionarios del gobierno conservador de George Bush. Y aunque varios medios aseguran que entre los disidentes están exaltos cargos de seguridad nacional republicanos que consideran a Trump como una amenaza, ni la campaña de Biden ni la oficina de Bush se han referido al colectivo. Este no es el único grupo de republicanos que se oponen a la reelección del multimillonario y de hecho estas agrupaciones han crecido con la cuestionada respuesta de Trump frente a la pandemia del coronavirus y las protestas nacionales contra el racismo. Cientos de arrestos deja en Hong Kong la primera jornada de manifestaciones tras la entrada en vigor de la polémica ley de seguridad impuesta por China. La histórica prohibición a cualquier movilización por el aniversario número 23 desde que Hong Kong dejó de ser una colonia británica y regresó a la soberanía china marcó el inicio de una jornada de fuertes protestas agudizadas por la entrada en vigor de la polémica ley de seguridad con la que Pekín busca ejercer más control sobre este territorio autónomo. Y pese a que la nueva norma puede castigar con cadena perpetua actividades separatistas, miles de personas salieron a las calles para pedir la independencia de este centro financiero internacional. Los activistas se chocaron con la dura respuesta de las fuerzas de seguridad que los replegaron con cañones de agua con pimienta y disparos de perdigones. La arremetida de las autoridades dejó detenidas a cientos de personas, de las cuales una decena fueron acusadas de violar la nueva normativa, por lo que ahora podrían ser juzgadas en China. Jörg Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto XVI, falleció en su natal Baviera a la edad de 96 años. El fallecimiento del único familiar que quedaba con vida del Papa emérito se da 2 semanas después de que Benedicto XVI saliera por primera vez de Italia desde su renuncia en 2013 para despedirse de Jörg, quien en ese momento ya estaba gravemente enfermo.